Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, bienvenidos al episodio número 6 de Reset. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente, un poquito diferente, porque Davidcito no está con nosotros. David Aguilar no puede estar ahora con nosotros porque hace un rato se puso un poquito mal. No es nada grave, pero lo mandamos a descansar mejor a la casa. Así que ahora trajimos a alguien de su calibre, en todos los sentidos, para que llene ahí el espacio. Cabalito creo yo que va a quedar también. Está aquí con nosotros otra vez Daniel Figueroa. Bienvenido, Daniel. Gracias. Del mismo tamaño. No, soy un poquito más alto que David, fíjate. ¿De soy verdad? un poquito, sí. Por eso no me cohíbe a la par. Y está ahí también, como siempre, en los controles Fanti, que creo que está almorzando. Así que si por ahí escuchan algún los tenedores y la horchata. Algún sonido raro es Fanti que está almorzando, pero ahí nos provecho, está ayudando. Provecho, Fanti. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que creo que es súper importante también. Le estamos dando la vuelta, como dice David Aguilar, al círculo de las cosas que queremos alcanzar en nuestros grupos pequeños de hombres. Y una tiene que ver con la comisión, con este mandato que Jesús le dio a sus discípulos antes de marcharse, y es alcanzar a otros. La idea que en esta ocasión queremos resetear es: tengo que ser perfecto para compartir el evangelio con otros. ¿Qué puedes decir de eso de entrada, David, ya ven, me hace falta. Te hace falta. Avisa. Bueno, mira, de entrada yo creo que es una idea bastante popular dentro de la iglesia, no solo entre hombres. Aunque quizás, no sé si ya lo mencionaron en algún momento hablando de evangelismo, pero algo que es clásico en la iglesia. Yo crecí en una iglesia en Santa Ana, luego Dios me dio la oportunidad de venir aquí a San Salvador, pero lo he visto en cualquier cantidad de iglesias, que en actividades evangelísticas siempre es más común ver mujeres que hombres. Siempre. Y hasta el día de hoy yo no he visto un solo lugar que digan: hey, vamos a ir a evangelizar, y que lleguen 80% hombres y 20% mujeres. Creo que a veces tiene que ver con un montón de cosas. A veces los hombres son más tímidos para hablar en seco, y quizás las mujeres tienen un poquito menos de temor de ir y comenzar una conversación de cero en la calle. Pero yo creo que una de las razones por las cuales esto se ve bastante en el hombre, quizás tiene que ver con el orgullo, pero es esta idea común de pensar: es que yo no estoy listo porque no he alcanzado cierto nivel para poder llegar a compartir mi fe. Y hablábamos antes de comenzar que es importante definir qué entiendo por perfecto. Y yo creo que por un lado podemos ir a la definición del diccionario, del libro, que Eduardo la tiene por ahí. Pero yo creo que el problema es que en nuestra cabeza a veces tenemos una definición de la perfección que muchas veces es simplemente un ideal religioso que alguien me ha puesto en la cabeza o que yo mismo he formado. Entonces yo digo, cuando llegue a ser como tal persona, o cuando llegue a estar completamente libre de estas luchas en mi vida, o cuando llegue a este determinado nivel casi glorificado, entonces voy a compartir mi fe, porque ahorita no tengo la moral para hacerlo, no tengo la capacidad, no sé suficiente. Y yo, aprovechamos que no está David aquí para hablar de él, ¿verdad? Pero a veces yo me siento con David, o David antes me llevaba a preguntarle al pastor, y yo de verdad yo veía a David la capacidad con la que iba a la Biblia, buscaba los versículos, y de repente me lanzaba alguna pregunta a mí, yo todo trabado, ¿verdad? Pero yo podría decir: no, yo entonces voy a compartir la fe hasta que sepa como David Aguilar. Híjole, está yuca. Entonces cuando yo pueda contestar así. No, y eso, fíjate, ¿y qué pasa si en la calle a mí me salen con esa pregunta que le acaban de hacer a David al aire y me quedo como ahí trabado y no puedo responder? Entonces yo creo que a veces nos ponemos este ideal de perfección, de madurez, como tú nos vas a decir ahorita en la definición, que quizás está lejos. ¿Y será que es suficiente eso para decir: yo no voy a obedecer?
Quizás la definición que tenías ahí de la RAE. Bueno, aquí perfecta dice que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Por ejemplo, un crimen perfecto, dice aquí. También dice que es muy adecuado para el determinado fin o para un determinado fin. Y da un ejemplo también, un enunciado de como los vestidos largos son perfectos para ir a la fiesta. O sea que es algo cabal, adecuado para cumplir cierta cosa. Que no tiene que ver con el concepto bíblico de perfecto, que es ¿cuál, Daniel? Que es maduro o que es completo o que es cabal. Entonces quizás traduzcamos un poquito el tema de este día. Es necesito ser maduro completamente, podríamos decir. Necesito ser perfecto en el sentido bíblico para poder entonces comenzar a compartir la fe con los demás. Ahí estoy en el trabajo, ¿verdad? Y mis cheros saben que de vez en cuando se me sale una mala palabra. Mis cheros saben que cuando vamos a jugar fútbol se me mete el diablo. Saludos a un amigo mío que yo siempre le decía eso, ¿va? Que es de lo más buena onda, pero lo ponías en la cancha y lo poseía a Lucifer con los codazos y las patadas. Entonces decís, entonces yo cuando por fin pueda estar libre de esto, entonces estos micheros que saben que no soy perfecto, que saben que soy cristiano pero que no soy perfecto, entonces voy a compartir mi fe. Quizás Fanti, ayúdanos ahí. ¿Tú alguna vez pensaste eso, Fanti? ¿Alguna vez pensaste, yo sé que hay cosas que todavía me cuestan y por eso no comparto mi fe? Fíjate que acabo de tragarme el bocado, pero es que no te estoy viendo, es que no te Fanti. podemos ver. No te veo, Fanti. Qué bárbaro. No, yo siempre he sido demasiado aventado y cuando habían preguntas complicadas siempre he tratado de dar respuesta aunque no sea lo correcto. Esa es la regada. Es una gran regada, de verdad. Pero nunca he visto esa limitante. Ajá. Para decir, y esto es como cuando le decís, ¿quiere aceptar al Señor? Fíjese que no, porque no he dejado este vicio. Uh-huh. Es parecido, ¿verdad? Es parecido. Pero yo creo que sí es necesario reflejar un cambio en uno. Claro. Porque de nada me sirve compartir el evangelio si de 20 malas palabras ahora digo 30. Que me vaya a creer el que está escuchando el evangelio. Diferente es que de 20 ahora me escucha 10. Entonces la persona puede decir, ok, de lo que me está hablando sí funciona. Sí funciona. Interesante lo que está diciendo Fanti, porque lo que vamos a decir esta tarde no significa, entonces no importa tu testimonio, no importa tu madurez, igual hacelo. Para nada, porque de plano si vamos a hablar que el evangelio tiene poder no solo para salvar, sino para cambiarte la vida, algo debe de habernos afectado. Sin embargo, creo que no debemos de esperar perfección o no debemos de esperar un nivel altísimo de madurez, glorificación en la vida para comenzar a obedecer. Sí, es que eso es lo que yo iba a decir. Yo ya lo aliteré aquí. Yo estaba pensando que puedes decir, son 3 cosas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que necesitas crecer en conocimiento. Bueno, crecer es también con C. Y necesitas crecer en tu carácter. O sea, que tu carácter sea más como Jesús. Y de plano ya te golpeaste la cabeza. De plano necesitas crecer en estas 2 áreas. En tu conocimiento de la palabra y en tu carácter. No estamos diciendo que no tenés que hacer eso. Pero todo parte de que esto es un mandato, ¿verdad? Esta es la gran comisión. Y esto entonces hay que hacerlo ya, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Depende de tu disposición y de tu deseo de obedecer. Ya. Ajá. Y yo creo que acá tengo un ejemplo buenísimo para lo que vos acabas de decir ahí. Dice Hechos capítulo 18, el versículo 24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y dice, fíjate cómo era este hombre, era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y dice más adelante que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, qué currículum. O sea, este hombre tiene lo que vos acabas de decir. Este hombre había crecido en su carácter y había crecido en su conocimiento. Dice que era poderoso en las escrituras. Uh-huh. Entonces uno dice, o sea, yo jamás voy a llegar a este nivel quizás de Apolos. Y voy a ir a Éfeso, a la capital de la religión, del paganismo, o sea, donde habían mujeres sacerdotisas que eran prostitutas y andaban en la calle desnudas algunas, y te llevaban al templo de Diana. ¿Cómo voy a llegar yo ahí sin tener el nivel de Apolos? Pero lo que nos dice Hechos capítulo 18 es que Apolos tampoco estaba listo.
O sea, a pesar de que había sido instruido en el camino del Señor y era poderoso en las Escrituras, tenía un problema. Dice el versículo 25 al final del capítulo 18 de Hechos, si estás ahí acompañándome con la Biblia sería bueno. Dice: hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ujú. O sea, él tenía una limitante que no tenía que ver con su disposición, porque dice que es diligente. No tenía que ver con su conocimiento bíblico, porque él tenía conocimiento bíblico. Pero simplemente no había llegado alguien que lo tomase y lo discipulase y él pudiese comprender más acerca de lo que Jesús vino a hacer. Apolos no había estado con Jesús. Ujú. Había estado probablemente con discípulos de Juan el Bautista o con Juan el Bautista, quizás directamente. Pero entonces él no había logrado entender qué es lo que Jesús había hecho en la cruz. Entonces él estaba haciendo lo mejor que podía. Lo mejor que podía en sus capacidades y en su conocimiento, que hasta ese momento era limitado. Entonces dice el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, este hombre aparte tenía valentía de levantarse en medio de los judíos y predicar de Jesús. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, este hombre tenía la capacidad de agarrar la Biblia y poder agarrar a un judío y decirle: mira, aquí te voy a demostrar con la Biblia que Jesús es el Cristo. Eso es tremendo. Hasta el día de hoy, pensar que una persona va a agarrar las mismas escrituras judías y demostrarle a un judío que Jesús es el Cristo y que ellos lo habían matado. No sé si notaste las palabras de cómo que describen cómo hablaba él. Dice vehemencia, dice denuedo, dice la otra fervor. O sea, impresionante. Pero si no hubiese llegado Priscila y Aquila y le hubieran dicho: hey, Apolos, buenísimo el trabajo que estás haciendo, pero te vamos a explicar más exactamente el camino de Dios. Y lo sentaron. Y entonces se tomaron un tiempo para decirle: mira, tú solo conoces el bautismo de Juan, el bautismo que era para arrepentimiento de los pecados, que preparaba tu corazón para que viniese el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, y entendieses de que es posible el perdón de los pecados a través de Jesús. Entonces le enseñan, y después de esto dice que entonces él fue de gran provecho en la región de Acaya. A mí esto me anima un montón, porque yo digo, es cierto, yo quizás jamás voy a tener la capacidad de David Aguilar y menos la capacidad de Apolos, pero Apolos también no era perfecto. Apolos no, estaba lejos de ser perfecto. Y fue necesario un tiempo que dos personas, un matrimonio, le tomase y le discipulara, y entonces él pudiese mejorar en su compartir la fe. Por eso, por un lado me anima eso, pero en segundo lugar me desafía que él ya lo estaba haciendo. Él podía poner por excusa: a mí nadie me ha discipulado. Yo ya dije ahí en Centro de Conexión no sé cuántas veces que quiero recibir Crece y nunca me buscan. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, él podía decir: yo lo quiero hacer, pero Apolos lo hacía. Porque su vehemencia, su fervor, todo la pasión que él tenía en el corazón para hablar de Jesús era más fuerte que sus limitaciones. Y número dos, que al final no se trata de nosotros. No se trata de la mucha capacidad que yo pueda tener o de la poca capacidad que yo pueda tener, sino entender que yo soy un instrumento. Y tú tenés un pasaje ahí, Eduardo. Sí, 2 Corintios, capítulo 5, estábamos platicando con Daniel aquí antes, que yo creo que esto explica muy bien todo el proceso y nos da como un panorama bien amplio, ¿verdad? De todo esto que hemos hablado en más de una ocasión, de qué es venir a Jesús, en qué consiste esto de encontrarnos ahora con Dios, ser sus hijos, tener un propósito nuevo, una identidad nueva y demás. Hay un pasado que quizás para algunos eso los detiene también, piensan más en su pasado y decir: híjole, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar yo ahora al trabajo, ahí donde estudio, a mi familia, decirles: miren, tengo algo que enseñarles de la Biblia, compartirles de la Biblia? Si saben que yo aquí era cosa seria, ¿verdad? Pero, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17 hasta el 21? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces hay un punto de partida, ¿verdad? Donde lo pasado, de plano, está en el pasado, ¿verdad? Versículo 18 luego dice: y todo esto procede de Dios. Es bien interesante que el contexto de esto, del ministerio de la reconciliación,
Empieza ahí por el versículo 17 diciendo que lo que ya quedó atrás, ya quedó atrás. Pero esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, entonces, ¿quién es el que hace la obra en realidad? Es Cristo. Y más específicamente, aquí no lo menciona, ¿verdad? Pero sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? O sea, es el Espíritu Santo que ya obra en el creyente, que ha entrado en este proceso de transformación, pero que ya obra en él, el que puede obrar a través de él y está también obrando en la otra persona que está escuchando el Evangelio. Entonces, no depende de vos. De vos depende solo que seas obediente, como hemos dicho, que estés dispuesto a ir con el conocimiento, las capacidades y quizás incluso el carácter limitado que tenés, o sea, con todas tus carencias, pero es Dios el que obra. Y todavía dice el versículo 20, por tanto, es súper chivo estos versículos porque dan todo el panorama, ¿verdad? O sea, porque como ya dijimos también, no nos quita la responsabilidad de que debemos de crecer y que debemos entender que hay un papel que tenemos que jugar y hacer en esto. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. De plano, sin ánimo de hablar de política, ¿verdad? Aunque, híjole, pero ya lo dije, en este contexto está difícil no sentirse, pero de plano hay buenos y malos embajadores. Hay buenos y malos embajadores. Pero nosotros como embajadores también quizás a veces somos buenos embajadores, buenos representantes de nuestra nación celestial, ¿verdad? De nuestro Señor. Y a veces quizás no lo somos, pero nunca es tarde para ser un buen embajador. Uh-huh. Y empieza, y una manera de hacerlo es decir, para esto estoy aquí, hay algo que te quiero compartir. ¿Qué le dirías a alguien que dice, mira, es que en el pasado ya me rechazaron a mí porque me dijeron, no hombre, si yo te vi que sos un aquí, o si yo te vi que andas con aquella, ¿verdad? O si yo te vi que sos así en el trabajo. ¿Qué le dirías a alguien que ya tuvo? Porque a veces, bueno, yo creo que de hecho a mí me pasó en algún momento en la universidad entonces, que yo ya era creyente, ¿verdad? Cuando llegué a la universidad, pero por ahí me agarró la locura un par de años y después, gracias a Dios, ¿verdad? Me cayó el 20 y yo dije, yo necesito compartir el Evangelio a todos esos que han estado aquí conmigo y no, ¿verdad? Y cuando quise darle la vuelta a la tortilla, como decimos, yo recuerdo que hubo un par que me dijeron, hey, ¿qué te pasa, verdad? O sea, tenían toda la imagen mía de todo el relajo que había hecho y tuve que pasar ahí por un proceso, pero quizás antes de contar eso, ¿qué le dirías vos a alguien que te dice algo como esto? ¿Qué tiene que hacer? Primero, no desanimarse, porque pensar que, de nuevo, ¿verdad? Si la razón por la cual yo vine a Jesús es porque entendí mi imperfección. O sea, si todo comenzó en la vida fue cuando entendí mi incapacidad de poder tener una relación con Dios. O sea, mi pasado lo único que tiene que hacer es recordarme mi necesidad enorme de Jesús. Uh-huh. Pero si alguien me dice, ¿y vos qué me vas a decir, verdad? Si vos eras así, 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 y quizás hasta ya siendo cristiano, yo comenzara pidiendo perdón. Uh-huh. Yo comenzara, y lo hice, de hecho. Lo hice en mi vida en varias ocasiones diciendo, yo te pido perdón porque yo debí haberte dado un testimonio diferente. Y no es excusa ni justificación, es que reconozco que yo no hice bien. Entonces yo te pido perdón. Y segundo, me refugio en la gracia, me refugio en la cruz. Es como, a pesar de que yo la regué en este tiempo y quizás hoy todavía la puedo seguir regando, al final no se trata de mí, se trata de Jesús. Y lo que yo te quiero compartir es la razón por la cual yo tengo esta libertad de ahora hablarte de Jesús, porque no se trata de mí, mis obras no son suficientes, mi carácter no es suficiente, mi conocimiento, mi santidad no es suficiente. En ese tiempo la regué y todavía ahora puedo tener algunas fallas, pero se trata de Jesús, es su sacrificio, es su gracia. Entonces, y obviamente no es excusa para decir, pues voy a seguir igual. O sea, si algo podemos decir este día es que no es necesario ser perfecto para comenzar a compartir la fe, pero tampoco es una excusa para conformarme y no madurar. Uh-huh. Y por eso poníamos el ejemplo de Apolos. Apolos comenzó a hacerlo, pero en el momento que tuvo la oportunidad de crecer, creció y Dios lo ocupó todavía muchísimo más. De acuerdo. Yo justamente eso, para no hacerles larga la novela,
Sí, a mí me tocó pedir perdón. O sea, eso fue lo primero, ¿verdad? Llegar y decir, sí, brother, mira, perdona, ¿verdad? Porque quizás ni crees en la Biblia, ¿verdad? Pero moralmente, si queremos hablar solo de moral, esto y esto, ya vos sabes que eso de... Ni voy a decir mejor. esto de plano no estaba bien, ¿verdad? Entonces yo te pido perdón, ¿verdad? Y yo te quiero decir esto, lo que vos dijiste, ¿verdad? En realidad lo que yo tendría que haber hecho es darte buen testimonio de esto y compartir. Vivir de acuerdo a lo que se supone que creo. Yo creo que sí hay un problema en este país, específicamente en nuestro país, donde hay un nivel ahora cada vez más alto de personas que dicen ser evangélicas, es que obviamente nos cuesta dar testimonio, nos cuesta reflejar el cambio que Jesús ha hecho. Y de nuevo, hay un montón de gente dentro de la institución, voy a decir, dentro de la organización o el organismo, que realmente no han pasado de muerte a vida. Y para el mundo creo que es terrible la hipocresía. Creo que ellos ¿cómo se dice? Preferirían más que yo fuese como ellos y yo dijese, no hombre, a mí me vale esto, ¿verdad? Y vivamos como querramos vivir, a que yo les diga, no, es que yo soy cristiano, pero la verdad que quizás hasta vivo peor que tú, o soy desconfiable, no soy leal, no vivo de acuerdo a esto. Y yo eso lo pude ver con mis amigos, cómo es que a ellos les indignaba muchísimo más el religioso que no vivía de acuerdo a sus principios, que aquel que era igual que ellos, pero por lo menos no se ponía una careta de falsedad, de religión. No se ponía la camisa del pescadito. Ajá, de pescadito, de crucita, de lo que sea, ¿verdad? De lo que sea. Entonces yo creo que es un desafío para nosotros. Si yo sé que lo que más va a cerrar la puerta de alguien es mi hipocresía, entonces yo debo desafiarme a crecer. Pero no voy a esperar a que suceda un milagro y entonces tenga todo el conocimiento y lea todos los libros. Yo voy a comenzar a obedecer hoy. Hoy quiero comenzar a obedecer y a desafiarme a seguir creciendo. Pero no voy a poner mi falta de crecimiento, de madurez como excusa para desobedecer lo que ya está claro. Sí, yo creo que esa es una buena manera de resumirlo. ¿Cuánto llevamos, Fanti? Pues yo creo que ya se hizo largometraje. No, es que a mí se me apagó el teléfono, por eso estoy preguntando. Fíjate que en el software no me dice cuánto íbamos. Yo creo que llevamos como 25 minutos, creo que van. 25 minutos. Como 22 minutos creo que van. Ok, yo creo que casi para ir terminando, lo podemos dejar por aquí, porque creo que no está claro. Y yo les decía, yo ya lo aliteré, ¿verdad? Yo creo que de plano... Te siento un poco trabado, hijo, te pasa. No, yo creo que de plano son dos cosas. No es una excusa decir que no tengo el carácter suficiente, no es una excusa decir que no tengo el conocimiento diferente, pero eso... o sea, todo depende de que tengas el corazón, voy a decir, correcto, o sea, la disposición, la obediencia, porque esto es un comando, esto es algo que hay que hacer ya. Pero no quiere decir que no debes de crecer en tu conocimiento y en tu carácter. Quizás termino con una historia que nos pasó con Eduardo ya ni me acuerdo hace cuánto. Veníamos de Santiago de María. Nos habían enviado a dar una capacitación o a hacer algo de ministerio. Nos habían enviado para allá, nos habíamos ido en bus, habíamos estado allá haciendo esto, dando, creo que enseñé en un 14 de febrero una actividad evangelística y Eduardo también. Estuvimos haciendo varias cosas, ya te acuerdas. Cuando veníamos de regreso, creo que ahí en la parada de buses de Plaza Mundo se subió un muchachito. Primero pensé que nos iba a poner. Es cierto. Primero pensé que nos iba a poner, ya le estaba sacando el chip al celular. Pero no, el muchacho estaba con ropa sucia, no tenía, digamos, un buen aspecto. Y si te han asaltado alguna vez en este país, ya sabes más o menos cómo. El outfit. El outfit oficial. Pero la cosa que estaba parado ahí, se sube en el bus y comienza a hablar y comenzó a compartir el evangelio. Y entonces dice... Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, dijo. Si tú conoces el pasaje, no dice destruidos, ¿verdad? Dice destituidos o separados de la gloria de Dios. Y estábamos ahí con Eduardo y nos dio risa, ¿verdad? Que este chico dijese mal el versículo. Pero inmediatamente después nos cayó el 20.
¿por qué es que este chico se paró y compartió el evangelio ahí? Porque los dos que veníamos de capacitar y de enseñar, no hicimos nada. No nos paramos. No nos paramos. Y después, en realidad, él compartió un montón de versículos. Compartió un montón de versículos y no pidió nada. O sea, porque en ese tiempo yo estaba acostumbrado a algunos que se paraban a predicar y de ahí te vendían el versículo. Algo te vendían, ¿verdad? Ajá. Pero este no. Este chico se subió solo a testificar. Terminó y se bajó. O sea, la verdad que me dio muchísima vergüenza después delante de Dios porque fue como... O sea, este chico pudo haberse escudado en su falta de preparación, en su falta de educación, en su falta de todo lo que le hacía falta seguramente en la vida. Pero ese día él predicó el evangelio. Sí. Quizás una cosa más para agregar y terminar es reconocer aquellas cosas en las que tenés que crecer. Bueno, reconocer que la obra Dios la hace a través de nosotros, como dijimos. Pero también reconocer que Dios nos capacita. O sea, pensando en este ejemplo de... yo no creo que este muchacho haya ido a un instituto, a un seminario o algo. Y no estoy diciendo que no hay que ir. ¿Cómo no? Inscríbanse aquí al seminario de la iglesia. Una buenísima herramienta también. Pero es Dios quien te capacita, pues. O sea, es Dios y es el poder del Espíritu Santo el que obra a través de vos. Y es más que suficiente. Es más que suficiente. Amén. Así que te animamos a que des los pasos que tengas que dar. Quizás es ir y pedir perdón, como decíamos en algún momento, o quizás es simplemente tomar valor y creer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Creer que aún si hay un pasado ahí, el pasado ya es pasado, ahora sos nueva criatura, ahora sos un embajador y es Dios quien puede obrar a través de vos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y yo te agradezco, Daniel, una vez más por cubrir a Daniel, estoy loco ya, a David Figueroa, a David Aguilar, pues imagínate. Pero sí es Figueroa, Aguilar. Sí, es cierto. Entonces, por cubrir ahí a David. Y nos escuchamos en la próxima, hermanos. Yo solo te invito a que compartas esto también con otros hombres para que pueda ser de bendición y a que le des seguir ahí a las plataformas donde se escucha todo eso. ¿Vas a decir algo más? No, sí que Fanti, este va a terminar como... Nos vemos el día de mañana, el reto de hoy. Soy Iván Contreras. Así va a terminar. Sí, decir, nos vemos. Ahí sí estamos trabado, críticos. Esto fue el reto de hoy. Soy Iván Contreras. Bueno, sí, nos vemos. Bueno, nos escuchamos en la próxima, hermanos.